hace unos días hay gente afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya es un poco normal eso. Pero ahora llama la atención porque están protestando por la reforma eléctrica. La Corte bateó la reforma eléctrica de López Obrador, pues porque era notoriamente inconstitucional desde el principio. Cuando sale la reforma, que no era una reforma constitucional, sino simplemente modificaba algunas leyes, pues luego empezaron a ampararse las empresas y los involucrados y los afectados. Y pácatelas que bloquean y que van bateando y que amparos. Al final llegó a la Corte y la Corte lo ha bloqueado por completo. Mire, yo quiero que usted escuche parte de lo que salió ahí con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que afuera de la Corte andan protesta, inventando la madre. Lo normal, pues, escuche. Es un honor estar con Obrador. 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 El 31 de enero, la semana pasada, la Corte pues derrumba la reforma eléctrica del presidente y de ahí vienen estas protestas. El presidente se ha enojado muchísimo con la Corte, bueno, tanto que después vino su andanada de reformas que acaba de presentar el 5 de febrero. En fin, hay protestas y que si la reforma eléctrica y que si no y que tú las traes. Pero yo quiero que platiquemos un poco de lo que representa la industria eléctrica aquí en México. Yo veo cómo en Canadá, o bueno, en Estados Unidos en particular, puedes contratar un par de, o a veces más de un par de empresas, y te ofrecen mejor precio una contra otra, como si fueran teléfonos, pues te vas con Telcel o te vas con AT&T. Ahí vas, tienes competencia, que hay otros sistemas que a veces son como de prepago. Y en medio de toda esta crisis que estamos viviendo energética, pues qué tanto nos va a pegar, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas. No sé, es un asunto que usted nos ha estado comentando mucho y creo que hay que tocar aquí en este espacio. Y para mí es un honor hacerlo con uno de los mejores especialistas de energía que tiene este país, que se llama Gonzalo Monroy, y que además se echó una vuelta aquí al estudio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto verte. Mi querido Luis, qué gusto que me hayas invitado. No, hombre, gracias. Además, digo, siempre te presumimos mucho, pero es que eres bien didáctico. O sea, a mí me encanta que es muy didáctico, que entras al TikTok o a tu Instagram y pum, de volada, explicas todo muy bien. No, esa es la función, justamente tratar de hacer esos temas técnicos mucho más accesibles para la gente, pero que también entienda cómo le afecta en su vida diaria. Y la electricidad lo vemos en absolutamente todo. Pues es que de repente pareciera que no la sentimos, ¿no? O sea, ahí está, la luz la damos por sentado hasta que llega el recibo y vemos lo que tenemos que pagar. Cuéntanos primero un poco, ¿qué fue lo que pasó en términos que podamos entender todos con bronca entre la Corte y el presidente López Obrador? ¿Qué quería el presidente y qué le dijo la Corte? No. Mira, tenemos que hacer una brevísima cronología de cómo llegamos aquí. Y yo te diría que ataque hostil hacia sobre todo la energía privada, mucha de ella justamente energía renovable, empezó en 2019, con una política de confiabilidad que sacó justamente la Secretaría de Energía y también un acuerdo del SENACE para limitar la interconexión de nuevas plantas, sobre todo de energía renovable, solar y eólica. Estas salieron en abril de 2019 y para febrero del 2021 se habían declarado inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Un día antes de que salga la declaratoria de la Corte, el presidente López Obrador manda una reforma de leyes secundarias, a la cual mucha gente se acordará, es a la que no le cambiaron ni una coma. Vimos el mayoriteo de Morena en ambas cámaras y se aprobó. Y como se veía, porque realmente lo que habían sido tanto la política y el acuerdo eran las bases, era el corazón de la reforma, pues se sabía que iban a tener muy buenos elementos para declararla ya sea inconstitucional o obtener los amparos. Vimos en ese proceso que el presidente López Obrador dobló la apuesta, mandó una reforma constitucional, estamos hablando de febrero del 2022, que eventualmente es derrotado en la Cámara de Diputados, no alcanzó los votos como no los alcanza el día de hoy. En ese proceso justamente se inicia, varios, sobre todo senadores de la oposición y el estado de Colima, promueven una acción de inconstitucionalidad con la reforma que había sido aprobada, la mayoriteada. Obviamente aquí el problema es de que gran parte no se alcanzan los votos. Ahí el ministro presidente de entonces, Arturo Saldívar, hizo literalmente una alquimia numérica para que los votos no se alcanzaran. Obviamente hay un punto fundamental y es que los magistrados, los ministros que dan sus posiciones van dejando los precedentes que eventualmente terminan siendo para los amparos que vimos la semana pasada. Una parte muy importante, y hay que mencionarlo, Luis, es que fueron 6 empresas, 6 de 100 amparos que se hicieron,
El caso es que tienen efectos generales para no generarles una ventaja indebida. Okay. Con lo cual terminamos en un mundo muy raro porque las empresas que ya estaban van a jugar con las reglas de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pero si una empresa nueva quiere venir a México, lo va a tener que hacer con las reglas de López Obrador. A ver, eso está bien loco. ¿Cómo? Sí, es un sistema dual. Los que ya están o los que ya estaban juegan con las reglas de antes. Pero como en donde sí se valía la energía privada, o bueno, generarla un poco más. Exactamente. Y todos los que sean los nuevos, dado que la ley sigue siendo ley vigente, simplemente tienen que agarrar y jugar con las nuevas reglas, donde se tienen que someter a los designios de porque CFE. No tumbaste la ley como tal. Lo entiendo así. O sea, lo que pasó es que los que llegaron con las reglas del juego anterior, pues tienen su derecho de seguir con las mismas reglas del juego. Exactamente. O sea, esa es la razón por la que tenemos una cascada brutal que no podemos detener de inversionistas, supongo, ¿no? Estoy siendo irónico. No, es correcto. Pero fíjate, ahora que has andado por algunas partes del país, hay muchos esfuerzos a nivel local, de muchos estados, incluso de municipios, que están buscando la forma de hacer funcionar las cosas, el cómo sí. Y aquí vale la pena que hablemos de lo que importa. Han encontrado incluso, porque CFE ha invertido mucho en tratar de comprar más plantas, como fue con las plantas de Iberdrola, pero se ha rezagado muchísimo en la inversión de la transmisión y distribución. Gran parte de los apagones de los que hemos platicado contigo en este espacio han sido derivados de que CFE no ha hecho esas inversiones. Y hay que recordarle a la gente, eso es un monopolio del artículo 27 y 28 constitucional que viene incluso desde 1947. Esto simplemente es un monopolio de CFE. CFE es el único que puede hacer. Lo que han hecho muchos estados, municipios, es que literalmente ellos construyen la infraestructura y se la regalan a la CFE, se la dan en donación. Y aún así CFE, Manuel Bartlett, les dice que aún así no acepta los regalos. ¿Neta? En serio. A ver, tú cuéntanos un ejemplo de un estado. Un ejemplo, por ejemplo, Querétaro está justamente promoviendo del crear ellos la infraestructura, no que sean las empresas, sino el propio estado. La hacemos. Hacer la interconexión, se la tienen que dar y se la van a regalar a la CFE para que CFE la opere, pero CFE en estas trabas administrativas y legales todavía no hace esa operación. Y ahora que, por ejemplo, Querétaro quiere implementar mucho o traer muchos data centers para energía, sobre todo de última generación, tecnologías de última generación, pues simplemente no tiene la energía para seguir creciendo. Y esos ejemplos hay en todos lados. Oye, dime algo, en el asunto de la generación de energía, a mí me llama mucho la atención este asunto de las empresas y las competencias. ¿Por qué no hay competencia aquí? ¿Por qué todo tiene que ser CFE? Esa es en Estados Unidos sí es distinto, ¿no? De hecho, déjame hablar en esa parte, y qué bueno que me haces esa pregunta, porque la reforma energética de Enrique Peña Nieto sí permitía eso. A la gente cuando de pronto le están dando y ven su recibo, dicen que dice CFE, pero el que efectivamente le está vendiendo la energía es una cosa que se llama CFE suministro básico. Eventualmente la ley de Enrique Peña Nieto o la reforma de Enrique Peña Nieto le permite tener otros suministradores. Te voy a comentar uno que se me viene rápido a la memoria. La gente del ex ESME, de lo que es el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, ellos tienen una hidroeléctrica, la de Necaxa, y ellos crearon justamente una parte de suministro básico que tú puedes ir y contratarlo. De hecho está muy cerquita ahí de la escultura del caballito, justamente cerca de Palacio de Bellas Artes. Ellos justamente te pueden agarrar y vender esa electricidad, y hay otras opciones para que tú pudieras ser ese suministrador, y aquí es donde se abren una posibilidad. A ver, ahorita yo puedo ir con el ESME aquí al Caballito en Reforma, que está al lado de Lotería Nacional. Exactamente. Y contrato ahí iba a decir Lupe Esparza, se me fue, ¿cómo se llama? el que era el sindicato, ¿era Miguel Esparza? Martín Esparza. Sí, bueno, contrato a Lupe Esparza, además. Un abrazo, Abraham. Un abrazo a Lupe Esparza, perdón, Lupe. Y ya se murió, sí, no, está cañón. A ver, perdón, se me fue por el apellido. Pero ¿puedo ir y contratar al ESME? Efectivamente. Ajá, y ellos, de Martín Esparza. Y esa es la parte más divertida, porque ellos justamente te estarían dando energía limpia a través de su hidroeléctrica, y así tú podrías estar contratando. Y es bien interesante porque este suministrador, su función es comprar la energía más barata,
o al menos es la parte donde se está inspirado, o comprarle algunos generadores. Vamos a pensar que alguien quiere poner un suministrador y que va a comprar únicamente energía solar, o de geotermia o hidroeléctrica, como tanto le gusta al presidente. Sí. Y eso eventualmente tú puedes decir, oye, mis compromisos de inversión globales con mis inversionistas me requieren que sea energía solar, por decir algo. Tú puedes contratar directamente con ellos si entra el sistema de transmisión de CFE, ese monopolio, y eventualmente tú cumplir con tus obligaciones globales. Obviamente, o sea, el SME trata de evitar que lo termines por contratar, ¿o sí? O sea, tú me lo estás diciendo en el punto legal, o sea, sí se podría hacer. Se puede, pero aquí vale la pena aterrizarlo. Sí, claro. Hay que decirlo claramente. Gran parte de lo que ha hecho esta administración, especialmente en la Comisión Reguladora de Energía, hay varios comisionados que están en el récord público, en declaraciones públicas, hablando que ellos vienen a favorecer a la CFE. Y hemos encontrado de que esas interferencias legales, esos vacíos legales, tiempos que nunca se cumplen, o simplemente que no se dan nunca los plazos de respuesta, están evitando que tengamos esa introducción de estos nuevos participantes. Ahora, nuevos ya no puede haber, justamente por lo que nos estás diciendo. O sea, el asunto de venir, de invertirle, de tener que jugar con las nuevas reglas del presidente López Obrador, pues termina por ser una reticencia. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Volver a reformarlo? ¿Tumbar la ley desde el Congreso? Ya la Corte no pudo tumbarla. Esa es una parte importante y es ahí donde vale la pena cuál es el siguiente paso. Porque, por ejemplo, y vale la pena que hagamos una perspectiva de lo que vamos a ver seguramente en las campañas un poco más adelante. Ambas candidatas han dicho que van a hacer una introducción de más energías renovables y parece ser que es una noble intención. ¿Cómo lo van a hacer? Es donde entran los matices. Muy probablemente Claudia Sheinbaum se va a inclinar para que sea la CFE la que siga desarrollando, muy al estilo, por ejemplo, de la planta solar allá en Puerto Peñasco, Sonora, que sea CFE el que siga haciendo esta introducción. Mientras que, por ejemplo, del lado de la oposición, muy probablemente vamos a ver que se vayan limpiando todas estas asperezas regulatorias, administrativas, ir limpiándole el camino. Y en el proceso, también te lo voy adelantando, ir solucionando todos estos temas que tenemos de Tratado de Libre Comercio, los famosos paneles de controversia que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Mira, nos preguntan aquí en el WhatsApp 5571-131337, 5571-131337, que está abierto para todo mundo. Háblenos un poco de la energía eléctrica solar. O sea, ¿se pueden comprar paneles solares como se pueden comprar en Estados Unidos? Aquí en México, y poner en tu casa energía solar como en Estados Unidos? Sí, y esa es una cosa bien importante. Una cosa que esta administración de López Obrador no cambió, y de hecho hay que decirlo, creo que traen unas buenas intenciones, es que hasta medio megawatt, 500 kilowatts, tú no necesitas un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Sí requieres algunos contratos justamente para hacer la interconexión, y si tú generas energía además, que CFE te la pueda pagar o acreditar. Esto todavía se puede y se puede hacer sin ninguna dificultad. Obviamente aquí es encontrar un buen suministrador, una buena instalación que lo haga de la manera correcta. Por desgracia han abundado muchos malos técnicos de que terminan haciendo, lo digo con toda responsabilidad, muchas porquerías. Sí, claro. Y buenas inversiones se terminan perdiendo. En ese sentido también hay que mencionar, Luis, de que mucha gente no se da cuenta de que hay muchas facilidades en diferentes lugares. Por ejemplo, el FIDE, el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica, te permite incluso poner tus paneles solares y te puede llegar a subsidiar, a dar un crédito bastante blando de hasta un 25% de tu instalación eléctrica. Gubernamental. Y esto es muy importante, Luis, sobre todo en un contexto más grande. Hemos visto, por ejemplo, las últimas semanas, incluso estamos viendo ahorita, la crisis hídrica que estamos teniendo. Seguramente te acordarás, el año pasado en junio tuvimos una onda de calor que nos llevó a los niveles máximos de energía eléctrica de nuestra historia. Y apenas hace 3 años, estábamos hablando en estas fechas de la tormenta invernal Uri, que congeló prácticamente buena parte de Norteamérica, dejó de fluir el gas natural, que lo dejó de comprar CFE, y tuvimos el norte del país a oscuras por 5 días. Todo esto lo digo que los cambios o los efectos del cambio climático van a hacer que la gente empiece a requerir, por ejemplo, cosas como acondicionamiento de sus viviendas, tener aire acondicionado o el famoso clima, ya no como una parte de lujo, sino simplemente para sobrevivir. Lugares como San Luis, Río Colorado, alcanzaron temperaturas de 51 grados centígrados. Lugares como Querétaro por arriba de los 43, Ciudad de México por arriba de los 38.
Y el altiplano de México no está diseñado, no tenemos las construcciones en nuestra vivienda para eso. Que una casa tenga un aire acondicionado, la verdad, aquí. A menos de que seas un ex trabajador del sindicato y no te cobren la luz. O muy fifí. Exactamente. O muy fifí, vivas en una casa ahí en alguna zona, pero por lo regular la mayor parte de chilangos no tenemos aire acondicionado. Y todo esto te responde a que tendríamos que estar buscando las alternativas de las cuales nos hablabas. Exactamente. Es que me llama mucho la atención, como que hay dos cosas, bueno, varias que estás diciendo que me han volado la cabeza. Uno, que podríamos contratar, por ejemplo, al ESME, legalmente hablando, claro. Falta ver si el ESME va a querer darnos el servicio, si nos quiere contratar, o si llegas ahorita igual y ya está cerrado la oficina porque ya escucharon a Gonzalo Monroy, no vaya a ser que algo pase. Lo que nos estás diciendo de que hay un subsidio para usuarios y podríamos utilizar ese subsidio los usuarios para poder poner instalaciones de paneles solares, por ejemplo. Es correcto. E incluso, fíjate, es muy interesante lo que trae el FIDE, porque cosas, por ejemplo, como ventanas que tienen justamente doble cara, ayudan mucho a que, por ejemplo, ahora que han estado haciendo mucho frío en la mañana, justamente te permite ese aislante térmico, la parte de las pinturas, ventanas. Es pensarlo no solamente la parte eléctrica, ponerle paneles, sino cómo nos vamos a preparar de una manera integral, precisamente para eso. O ahora que no tenemos agua, cuando llegue a llover, hacer esta recuperación pluvial. A ver, se me disparó el WhatsApp porque pues tienen muchas dudas, todos tenemos muchas dudas. ¿Cómo le hago para acceder al FIDE? O sea, es la pregunta que está repetida 100 veces ahorita. La primera, la más importante, la más obvia, es entrar a www.fide.org. .mx. Ahí están justamente los procedimientos, palabras más, palabras menos. El FIDE ya tiene una serie de instaladores calificados. Con ellos se hace esta parte del presupuesto, el FIDE lo aprueba y también se los adelanto para evitar justamente abusos. Justamente se van dando las facilidades o se va dando el dinero o el financiamiento conforme se vaya haciendo el avance de obra. No es que de pronto aparezcan ahí esos vivales. El FIDE es de los fideicomisos que afortunadamente no desaparecieron, que están trabajando muy bien, que han trascendido varias administraciones y de los cuales los mexicanos tienen que saber más, que están esas herramientas a su alcance. Fide.org.mx, acabo de entrar, está súper sencilla la página además. Es un fideicomiso gubernamental para que nos demos cuenta de qué sirven los fideicomisos o para qué funcionan, y bueno, ahí cada quien puede ir aplicando e ir viendo. Me dicen aquí en el WhatsApp, lo que dicen del ESME, ya lo intenté, los usuarios residenciales no pueden, solo son los mayoristas y es difícil que te dé el servicio el ESME, pero sí, residenciales no pueden. Sí, esa es la parte fundamental. Una de las cosas donde se quedó a medias, porque también hay que mencionarlo, se quedó a medias la reforma de Enrique Peña Nieto, es que solamente se dejó que los grandes consumidores de energía sean esos usuarios calificados y tengan este nivel de sofisticación del mercado eléctrico, donde pueden planear con un día de anticipación, pueden entrar a las cargas justamente de pico, almacenamiento, de muchas otras cosas. Eventualmente, porque esa era la intención, la misión de la reforma de Enrique Peña Nieto, era poder justamente tener esto para incluso a nivel residencial. Déjame darte una segunda, porque ahorita ya que vemos el interés de la gente, creo que vale la pena mencionarlo. Una cosa que quedó parada en esta administración es que tú podías poner paneles solares en tu casa y a lo mejor se te había pasado la mano y pusiste de más. Tú se lo podías vender a tu vecino de forma adyacente y poder justamente, por ejemplo, en alguna parte residencial, incluso cosas del Infonavit o los conjuntos residenciales que hemos visto más recientemente, y poder ser autosuficientes justamente de CFE. Y eso es muy importante, por ejemplo, ahora que estuve estos días en Querétaro, donde se había volado justamente una subestación y Juriquilla se quedó 2 días sin electricidad. ¿Por qué se quedó? Principalmente por falta de mantenimiento de la subestación. Pero si tú tienes tus propios paneles combinado con un poco de almacenamiento, una batería, pues tú prácticamente eres independiente de la CFE. Me dicen aquí, justo sobre ese tema, mira, era la pregunta que venía. De la CFE no es cierto, no te respetan la energía que producen tus paneles. Vive en Sonora esta persona y dice, aquí en Sonora después de cierto consumo te cobran la red. Sí, o sea, no te dejan. Esa parte vale la pena que abundemos en eso, porque ejemplos en Sonora, y vi muchos y también los he visto en la península de Yucatán, donde hasta cierto punto CFE te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí te dejo copado, porque no es de que en algunos casos te paguen, eso solía pasar. Ahora lo que termina haciendo es que te acreditan contra consumo futuro, y en algunos casos puede llegar a tener sentido, ¿no? No todos los días son de tanto calor o de tanta irradiación. El 83% de todo el territorio nacional tiene muy buena irradiación solar y podremos estar aprovechándolo.
El problema es que CFE en este sentido ha puesto muchísimas trabas administrativas. Es casi imposible conseguir el medidor, en este caso bidireccional, el que tú le vas a dar al sistema. Ahí es donde tenemos que estar trabajando más, pero definitivamente CFE no está jugando con el mejor espíritu. No, porque no está protegiéndose a sí jugando mismo. con mercado. No, O sea, al final ellos son los que tienen el total de todo, Mira, ¿no? yo te lo diría, incluso avanzaría en ese tema. Yo te diría de que CFE lo que quisiera es que no hubiera mercado. Sí, exacto. Esa o sea, es la parte. oye, aquí tengo mis paneles. Ah, sí, pero necesitas el medidor bidireccional, ¿no? Exactamente. Ay, ¿quién me lo vende? La CFE. O ¿Y sea- qué crees? No hay. O CFE, peor, te lo dice, ve con tal suministrador, de los cuales ya tienen algunos arreglos que no son nada públicos. Y no te lo voy a dar. Exactamente. O sea, sí hay, pero llega en 2028. O sea, te esperas y mientras te sigo cobrando. Sí. Híjole, mucha gente nos escribe. Que ¿por qué dices que los trabajadores de la CFE no pagan luz? Que sí pagan luz. Aquí nos escriben varios trabajadores que una parte no la pagan. Es correcto. Una parte tienen Ajá. subsidiados y sobre todo los ex trabajadores del ESME que ahora han regresado y se han incrustado en la CFE. Ujú. Muchos de ellos todavía tienen esas prestaciones laborales de los 80s, 70s, 80s, donde no la pagaron. Muchísimas gracias, Gonzalo. Se nos quedan varias preguntas aquí en el tintero, pero bueno, ya repetiremos esto si nos das oportunidad. Gonzalo Monroy, te seguimos en tus redes. Claro que sí, ahí me pueden seguir en Twitter, ahora X, Ujú. como Gmonroy Energy _ al final, y también ahí en TikTok como Gmonroy. Ahí te seguimos y además ahí respondes muchas preguntas. Es correcto. Creo que este asunto de la energía vale mucho la pena. Gente allá en Sonora, gente en Sinaloa, gente en Coahuila que nos escuchan mucho, gente en Baja California, de hecho, que me acaban de escribir, por ejemplo, ahorita, lo mismo. En Baja California la CFE te permite paneles, pero no te permite lo de la energía almacenada en baterías. Solamente en zonas rurales permiten eso. En Baja Sur no hay conexiones de red y el tema de la luz sería muy interesante con paneles solares. Es que además somos ultra mega privilegiados, tenemos 2 océanos, tenemos una de las mejores zonas eólicas del mundo, tengo entendido, ¿no? Tenemos una brutalidad de energía solar, o sea, nomás pensar en el desierto de Sonora, por ejemplo. En eso déjate interrumpo tantito, Luis, porque México en eso efectivamente es privilegiado por una triada. La parte de energía solar, eólica, pero también la parte de la geotermia. Junto con Rusia, obviamente por su gran extensión territorial, y también Canadá, México tiene un gran potencial geotérmico, el cual a la gente a veces se le olvida, quizá porque no es tan sexy como la podría ser las otras energías renovables, pero que tenemos ahí grandes campos, grandes potenciales para poder hacerlo realidad. Pero a esta administración y también a la anterior simplemente se les olvidó. ¿Cómo es ese potencial geotérmico? El potencial geotérmico, palabras más, palabras menos, es que estas grandes irradiaciones de calor, tú les pasas una tubería de agua, se genera vapor, eso mueve una turbina y prácticamente tienes energía sin emisiones. Energía ¿Y eléctrica. tenemos algo que Sí, genere eso tenemos ahorita? el campo ¿Cuál? de los azufres, tenemos los ¿De Cerro los Prieto, azufres también que el de tenemos- Michoacán? Sí, exactamente. Ok, es una ajá. planta geotérmica, una muy buena. Tenemos Ajá. un gran potencial, sobre todo hacia la parte del Pacífico, para desarrollar eso. Pero obviamente eso no es tan padre como comprarle plantas a Iberdrola y hablar de otras Sí, cosas. claro, ¿no? Y la nacionalizando. refinería y hacerlo y el elefante y todo este rollo. No, y además la otra es que, por ejemplo, ahí en los azufres, pues hoy está dominado por el crimen organizado. Por desgracia, por Entonces, desgracia. de pronto, a lo mejor muchas de estas zonas están también controladas por otro tipo de leyes. Sí. En fin, gracias, Gonzalo. Al Muchas contrario, gracias. Luis, qué gusto.